לירוק על נוצרים. עליהם ממש? לא יודע, אני יורק על הרצפה, אולי אם אני רואה צלב, אם אני רואה נוצרי לבד. אתה כן? אני יורק על הרצפה, מגעיל אותי. למה? תושב. למה? כי נצרות זה משהו זה נגד היהודים משהו. אם הם עובדי עבודה זרה, אז אנחנו צריכים למוס בהם ולשקט אותם ולרמוס אותם, ובעיקרון גם להרוג אותם, כי הרי גוי חייב בשבע מצוות בני נוח, ואם הוא לא מקיים את זה צריך להרוג אותו. אבל אתה תהרוג מישהו? אם הייתי יכול הייתי מאוד שמח לעשות את זה, אבל אין לנו בית דין, אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אני מאמין שהאלוהים שלי הוא חלק מאיש, אז צריך להרוג אותו. מי שמזלזל באלוהים שלי, אז אני אהרוג אותו. אז זה לא, אבל זה תפקיד שלכם, להרוג או לרעוק, זה לא התפקיד של אלוקים? לא, השם אומר לנו מה לעשות. תפקידה בעולם זה לעשות טוב, לגרום שהעולם יהיה נקי. כן. אז כל בן אדם שיאמין באיזה בן זונה אחד. אבל איזה כתוב? אבל איפה זה כתוב? איפה זה כתוב בגמרא? אתה רוצה להביא גמרא? אנחנו יכולים להביא גמרא ולראות. אבל מישהו שעובר שהוא נוצרי, הוא לא עושה את זה יום יום. זה ממש כמו יריקה בפרצוף, הוא נמצא כאן בבית של אלוקים, והוא בא ויורק עליו, הוא מתייחס אליו בצורה שגויה ביותר, בצורה שזה ממש כמו יריקה. לכן זה ממש... זה שהם קיימים. אני לא נכנס עכשיו לנידון אם צריך לירוק או לא צריך לירוק, אבל עצם זה שבן אדם בא נכנס, אז הוא נכנס, זה כמו שהוא יורק לאבא שלך בפרצוף. אבל הוא חי פה. זה לא משנה. Yo me considero antisemita de la misma manera que me considero transfóbico. O sea, sí lo soy y no lo niego, pero este desprecio mío hacia estos dos grupos de personas no viene de un prejuicio no existente. O sea, yo no inventé motivos por odiar a esta gente. Sus acciones han hecho que yo les tenga un repudio muy fuerte a estos dos grupos, especialmente en cuanto se trata lo que hacen con niños. Pero el día de hoy no hablaremos de los confundidos, sino de las personas que inventaron este tema del transgenerismo. Y sí, por si no lo sabían, los judíos, estas personas que ellos mismos se autoproclaman el pueblo de Dios o la gente escogida de Dios, son los creadores de todo lo que tiene que ver con el transgenerismo. Magnus Hirschfeld, él es el padre del transgenerismo y el creador de las cirugías de transición. Y sí, Hirschfeld era un judío. ¿Nunca escucharon ustedes que una vez los nazis malos quemaron libros en Berlín, que según la historia oficial, quemaron todos los libros que no tenían que ver con un tema nazi o con el nacionalismo alemán? La verdad es que los libros quemados tenían que ver específicamente con el transgenerismo, o como lo llamaban en ese tiempo, transvestis, o también tenían que ver con perversidad y todo lo que entorna, todo lo que hoy llamamos LGBT. Este libro siendo uno de esos como ejemplo. De hecho, por si no sabían, fíjense nada más, el único lugar donde se permite esto de la LGBT en todo el Medio Oriente es en Israel. Durante años, yo al igual que millones de personas, era muy ignorante hacia este tema de Hitler y los nazis y creía así como casi todo el mundo sin nunca cuestionar nada. Que Hitler era el malo de la historia y los judíos las víctimas de un asesino psicópata. No sabía que antes del Holocausto que los judíos ya habían sido corridos de 100 países o más. No sabía que el término judeocristiano es una completa contradicción, porque yo no sé si ustedes sabían, los judíos para empezar ni siquiera creen en Cristo. De hecho, en el Talmud, uno de los libros sagrados de los judíos, dice que Cristo se quema en el infierno con excremento hirviendo. Los judíos creen que los cristianos se irán al infierno porque son idólatras y que la Virgen María, la madre de Cristo, fíjense nada más, dicen los judíos que ella es una prostituta. Y si tú eres cristiano y apoyas a los judíos y la creación de Israel, de nuevo, y yo sé, o sea, si lo crees, no te hace mala persona. O sea, yo sé por qué lo crees, porque lo crees como profecía bíblica, que una vez volviendo los judíos a su lugar de origen, vendrá el Mesías de nuevo. Pero te voy a decir que está siendo utilizado como un peón en un juego de ajedrez. Ustedes como cristianos han de defender mucho a los judíos, y lo entiendo, pero déjenles digo que si ustedes, por decir, fueran a Israel como cristianos, los judíos los escupirían, los humillarían, los golpearían.
por el simple hecho de ser cristianos. Trotsky, León Trotsky, Karl Marx, Vladimir Lenin, todas estas personas judías. Ustedes como cristianos pregúntense cómo es posible que el pueblo de Dios ha cometido tantas atrocidades y aún así los apoya. Los judíos se mantienen llorando de que Hitler cometió un holocausto y que mató a 6 millones de judíos. Pero ¿por qué nunca dice nada de la revolución bolchevique? Estos judíos, donde estos mismos judíos mataron a 100 millones de cristianos, y a esos sí, por ser cristianos, no por ser unos degenerados, como lo eran los judíos. Y créanme, yo soy ateo, así que yo no tengo ningún vínculo con ninguna religión. Yo sé que todas en el pasado han hecho cosas malas, que han cometido atrocidades, pero nadie ha hecho tanto daño como este grupo tan pequeño de gente. De hecho, yo como ateo, que no creo en Dios, ni en el diablo, ni nada, pero si ustedes me preguntaran, René, si creyeras que alguien es el anticristo o Satanás, ¿quién crees tú que fuera? Yo te diría que los judíos. O sea, por ejemplo, fíjense, la creación de Israel en 1947 es muy parecida a la invasión de Afganistán después del 11 de septiembre. Fíjense, nosotros invadimos Afganistán con el pretexto de que porque tumbaron las Torres Gemelas unos terroristas saudíes, ¿verdad? Pero las Torres Gemelas fueron tumbadas por saudíes. Entonces, ¿por qué invadimos a Afganistán? Porque unos saudíes nos atacaron. Lamento decirles que el ataque de las Torres Gemelas fue en nuestro propio gobierno y las Torres Gemelas fueron el chivo expiatorio, tal y como Hitler fue el chivo expiatorio para invadir a Palestina y volver a recrear a Israel. El pretexto es que Hitler cazaba y mataba a judíos por el simple hecho de ser judíos y que mató de 1 millón a 6 millones de judíos. ¿Cuál es el número real? ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Pero lo que sí les puedo asegurar yo, lo que sí sabemos, es que Hitler le tenía un odio muy grande a los judíos. Pero no era por nada, sino, o sea, no venía de la nada ese odio, nomás por el simple hecho de ser judíos, sino por lo que les dije al principio del video. Hitler, al igual que todos nosotros, detestó todo lo que tuviera que ver con lo de la LGBT, que era promovido exclusivamente por los judíos, y quiso acabar con ellos. Entonces, ellos como se autoproclaman en el futuro, ante todo el mundo, como víctimas por lo que les había hecho Hitler. Después de 2 años de la muerte de Hitler, los judíos en conjunto con Estados Unidos y la Gran Bretaña deciden que era buena idea ir a invadir a Palestina y desalojar a 750,000 personas y matando otras 15,000 que no se quisieron ir de sus hogares para dárselos a estos judíos, a estos hijos de Dios. Y así volvieron a recrear a Israel. Pero ustedes explíquenme, ¿por qué, si Hitler fue el que acabó con los judíos, por qué no les dimos Alemania y Polonia a los judíos en reparación por el supuesto holocausto? ¿Por qué tuvimos que ir a matar a gente inocente para ir a acomodar a los judíos donde ya había gente durante miles de años? ¿Por qué no nomás volvieron a renombrar Alemania y haberle puesto Israel? ¿Por qué hicimos que gente inocente que no tuvo nada que ver con el holocausto? Porque hicimos que ellos pagaran el precio de lo que hizo Hitler supuestamente. El plan de volver a retomar a Israel tiene en la mente de los judíos más o menos desde 1896. El pretexto, como les dije, fue el holocausto que cometió Hitler. Con el pretexto del holocausto generaron simpatía por el mundo y lograron su meta, revivir a Israel. Y por el mismo motivo que no estoy de acuerdo con la existencia de Israel, es el mismo motivo por el cual no apoyaría que México el día de mañana quiera volver a retomar los estados sureños de Estados Unidos, California, Texas, Nuevo México, Nevada, todos esos. O sea, si yo no apoyaría la devolución de esos estados, y eso sucedió hace que 200 años, mucho menos apoyaría que los judíos revivieran a Israel después de 2000. Entonces, ya habiendo entendido mi posición en cuanto a Israel,
Vamos a contestarle a un individuo que me topé en YouTube que tiene un canal llamado Filosofía Judía y veamos cómo este monstruo excusa las atrocidades que comete Israel en contra de palestinos y veamos y vamos a contestarle a todas sus mentiras a este individuo. Les voy a enseñar en realidad lo horrorífico que piensan estas personas que se creen superiores, no nomás a los palestinos, a cristianos, a todo el mundo, y esto es algo que dice el Talmud, y ahorita se los voy a enseñar, pero vamos a contestarle a este individuo y vean lo despreciable que son estas personas y por qué no debemos, aquí les voy a enseñar el día de hoy, por qué no debemos de apoyar el sionismo. Fíjense en esto nada más. Seguramente a ustedes les han vendido la idea de que el conflicto entre Israel y los palestinos es un conflicto supuestamente territorial. Las personas que les digan a ustedes que este no es un conflicto por territorio, en serio que les están mintiendo al más no poder, porque este es un conflicto exclusivamente por territorio, porque si ustedes no les hubieran quitado la tierra a los palestinos, no hubieran desalojado y matado a gente inocente, créanme que ahorita el mundo todavía estuviera sintiendo simpatía por ustedes por lo que pasó en el Holocausto. Pero eso es imposible ahora porque ustedes se fueron de la víctima, supuestamente, ¿verdad? Que yo no lo veo así, pero ustedes se fueron de ser la víctima del holocausto a cometer un holocausto. Ustedes se fueron de el ser el pobrecito al ser el tirano en esas tierras. Pero, en verdad, este no es un conflicto territorial. En esencia, este es un conflicto de un índole distinto. Y les voy a explicar muy sencillo. Antes del 2005, Israel controlábamos la Franja de Gaza. No solo eso, que durante todo ese tiempo, los palestinos o los árabes que vivían en la Franja de Gaza, ellos pedían que Israel nos retiráramos a lo que se conocen como las líneas de 1967. ¿Qué pasó? Que en el 2005, así ocurrió, Israel nos retiramos de la Franja de Gaza y le entregamos la Franja de Gaza a los palestinos. Israel retiramos a nuestras familias, sacamos personas de sus casas, sacamos a los muertos de las tumbas, de los cementerios judíos, sacamos a los cadáveres que estaban enterrados, sacamos todo para entregárselos, se le dieron las llaves a los palestinos. ¿Para qué? En esa época, en el 2005, se creía que los palestinos por fin, ya que se cumplió lo que ellos tanto pedían, que Israel se retirara a las líneas de 1967, que son las guerras de los 6 días, que si nos retirábamos del territorio, ellos iban a crear un país, el Singapur de Medio Oriente, un Mónaco, un país que iba a tener éxito en Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque Gaza era una zona en donde había una economía muy buena que alimentaba a Israel, exportaban afuera de Israel. ¿Qué ocurrió? Que los gazatíes, los árabes que estaban en Gaza, cuando entraron, que a propósito, empezaron a venir árabes de Egipto, que entraron por el sur, por Rafah, empezaron a simplemente a tomar, empezaron a quemar las estructuras que Israel les dejó. Los, ¿cómo se dice? Sinagogas, empezaron a quemar todo. Los invernaderos para cultivar, que Israel les dejó los invernaderos para que tengan una economía, los quemaron. ¿Y qué pasó? Que hicieron elecciones para definir quién iba a ser el gobierno en Gaza. ¿A quién eligieron? A Hamas, a una organización terrorista. Desde ese momento, hace 18 años, desde el 2005 hasta hoy, solo ha habido terror en Gaza. Ellos no crearon ningún país, han recibido miles de millones de dólares desde entonces. ¿Y dónde está ese dinero? En destrucción, en cohetes, en tratar de matar a nuestra gente. Y Israel hicimos lo que ellos pedían, que era retirarnos de la Franja de Gaza. Y ellos no crearon un país, y ellos no crearon ese Singapur, y todo ese cuento que trataron de vender en Occidente y en la ONU y en los medios. Dije, no, para que el conflicto se acabe, Israel se tiene que retirar del territorio y que creen un Estado palestino. Nada de eso pasó. Aunque sí es verdad lo que dice nuestro amigo mentiroso judío aquí, solamente dijo la mitad de la verdad, se le olvidó decir todo lo demás, pero aquí se los voy a explicar. Aunque sí es cierto que los judíos se retiraron de la Franja de Gaza, no sé si ustedes sabían, pero había un bloqueo masivo todavía hasta el día de hoy. Ese bloqueo masivo impedía importar y exportar cualquier tipo de producto. Israel controla el agua hacia la Franja de Gaza y si quiere les da agua y si quiere no les da. Entonces, ellos al crear este bloqueo masivo y mantener a la gente oprimida, mantener a la gente hambriada, es lo que precisamente hizo
que los palestinos votaran por un grupo de resistencia como Hamas. O sea, ustedes crean al terrorismo y se enojan cuando estos terroristas van y se desquitan con ustedes por lo que han hecho mal. Claro, o sea, ¿qué esperarían ustedes como personas normales hacer? ¿Seguir viviendo como una persona de segunda, nomás porque los israelíes quieran hasta el final del tiempo? Claro que no. Va a haber odio, va a haber resentimiento y eso va a crear guerras. No ocurrió. Tampoco ocurrió en el sur del Líbano cuando Israel se retiró. No, en ninguno de los casos ha ocurrido. Entonces, otro dato curioso. Israel conquistó Gaza en 1967, en la Guerra de los 6 Días. Pero es que antes del 67 también habían grupos como la OLP, que es la Organización de Libre Palestina. Ellos también pedían por acabar Israel. Ellos no pedían por que Israel se retirara de Cisjordania, que se liberara el territorio. No, lo que ellos quieren y piden es la destrucción de Israel. El problema de ellos no son las fronteras del 67, que ellos tengan un país. El problema de ellos es el hecho de que los judíos tengamos un Si país. ustedes y nosotros fuéramos palestinos, seamos sinceros, ustedes también estuvieran pidiendo por la destrucción de Israel. ¿Por qué? Porque quitaron las casas, desalojaron y mataron a mucha gente para irlos a meter a los israelíes, a los judíos ahí y convertir a Israel otra vez de nuevo. Si ustedes estuvieran en esa posición de los musulmanes que fueron víctimas de atrocidades de los judíos, ustedes se sentirían de igual manera. Y el decirme que no los hace unos completos tontos. Ustedes así nomás tomarían a la ligera que, por ejemplo, el día de hoy llegara el gobierno y les dijera a ustedes, ¿sabes qué? Yo sé que esta es tu casa, pero la vas a tener que compartir con un indigente. Y este indigente dice que nomás te va a dejar el baño y te tienes que conformar. Y si no, te puedes ir. Y si no te quieres ir, no te puedes quejar. Pero si te quejas, te vamos a matar. ¿Eso tiene sentido? ¿Ustedes aceptarían eso? Y les voy a decir otro dato que también me sorprende, pero es que en Occidente no entiendo por qué no han entendido esto. Quizás es porque en Occidente ustedes no saben de Islam, no saben, no sé si ustedes, el que nos está viendo, puede que sí sepa, pero en general estoy hablando, ni los políticos no saben de Islam, los medios de comunicación no saben cómo es la mente de un yihadista, no saben de estas cosas. Por eso es que cuando les dije que hay un factor que es más allá del territorial, más allá del político, es el factor religioso. Si uno no entiende lo que pasa en la mente religiosa o lo que dice la digamos, conciencia teológica religiosa del Islam, ustedes no van a entender la razón del conflicto, porque este no es un conflicto por territorio, nuevamente. Este es un conflicto porque los judíos, nuevamente, tenemos un estatus. A mí y al mundo entero nos importa un cacahuate el estatus de ustedes. Lo que nos interesa es que no maten a gente inocente y ustedes llamarse las víctimas y a ellos los terroristas. Ustedes son los que crean terrorismo por los ataques que cometen y se quejan cuando estos mismos terroristas o los hijos de los asesinados van y acaban con ustedes, como si ustedes no hubieran sido los que comenzaron todo. Les voy a dar brevemente una explicación de teología islámica. Los que no son musulmanes, judíos, cristianos, etc., y viven bajo el Islam, viven en países del Islam, nosotros estamos en una categoría llamada dhimmi. Dhimmi es como ciudadanos de segunda clase. Para el Islam, los judíos, y durante la historia que los judíos estuvimos en países del Islam, fuimos ciudadanos de segunda clase. Si les digo que estos güeyes nomás dicen lo que les conviene, pero sí es verdad que hay versos en la Biblia musulmana, en el Corán, que dicen, que distinguen que entre los musulmanes y entre que son diferentes, que ellos tienen que profetizar a todo el mundo, que tienen que convertir a los cristianos en musulmanes y que por la espada y la chingada, y que también que pues, los musulmanes que son perfectos también y así. Pero lo mismo dice el Torá y el Talmud. Esto tienen en común estas dos religiones, pero ustedes fueron los que se metieron de la nada, por sus huevos, ahí con los árabes. Ustedes son los que están ahuevados a ocupar territorio que no es de ustedes y todavía decir, es que nos están atacando. Ustedes son los que provocan todo y se andan quejando de lo que les andan haciendo. Me parece increíble
esto. dhimmi en árabe. Y los dhimmi estábamos obligados a pagar impuestos llamados jizya y nos trataban como ciudadanos de segunda clase y súper mal, como a nuestros abuelos, ¿sí? A mis abuelos, etc. Cuando dicen que no, los judíos vivían en paz con los árabes. Falso, los judíos vivían subordinados bajo el Islam, tenían que pagar la jizya, los humillaban, tenían que caminar donde estaban donde pasan los acueductos de las deposiciones humanas. Él dice que los trataban mal y que esto era un maltrato para ellos y humillación y la chingada, ¿verdad? Pero quiero que vean este video para que vean que los judíos hacen exactamente lo mismo de lo que ellos se quejan. Pero si ellos se lo hacen a otras personas que son cristianos o musulmanes, no hay problema. Pero si a ellos musulmanes se los hacen, entonces ahí sí hay un problema enorme. Siempre, como les digo, se hacen las víctimas, pero vean este video y les voy a enseñar que este güey, lo que está diciendo este güey es precisamente lo que hacen los judíos con todo el mundo que no es judío en Israel. Fíjense en esto. What, by the children? שקט, לכו מפה! שקט! לכו מפה, Humillaciones totales. Cuando los judíos pagaban la jizya, el ritual es que el judío tenía que arrastrarse donde el musulmán, darle el dinero y el musulmán le pegaba una patada y recibía el dinero. Era un acto simbólico para demostrar que el musulmán está por encima del judío. Entonces, ese es un punto. Ahora que ustedes entienden que el problema de ellos es el hecho de que los judíos ya no somos dhimmi. Nosotros ya no somos ese ciudadano de segunda clase, sino que al revés. Los judíos nos liberamos de ser dhimmi. Liberamos nuestra tierra. Esto es nuestro. Esta es la tierra de los judíos. Esta no es la tierra de los árabes, son de la península arábiga, ¿sí? Ellos son los que vinieron a colonizar nuestra tierra y los judíos, por fin, después de 2000 años, la descolonizamos. ¿Qué no acaba de decir al principio del video que esto no es un conflicto por tierra? Y ahí él mismo está diciendo que de aquí no nos vamos, esta es nuestra tierra que descolonizamos. ¿Qué pasa? Que a pesar de que es nuestra tierra, los judíos fuimos tan ingenuos de ofrecerle paz a una religión que quiere nuestra destrucción. Para que entiendan con una analogía lo que él está diciendo. Básicamente los judíos eran unos indigentes y llegaron a una casa que ellos dijeron que les pertenecía a sus tatarabuelos. Llegaron a esa casa y luego con la ayuda del gobierno desalojaron a todos y los que no se quisieron ir básicamente les dijeron: te vamos a dar el baño, nos vamos a quedar nosotros con la cocina, las recámaras, el sótano, con todo lo demás, pero te vamos a dar el baño. Y ustedes, nosotros estamos creando paz, no queremos hacerles nada, pero si no se dejan, entonces pues ahí sí vamos a tener problemas. Es básicamente lo que está diciendo este idiota. Por favor, busquen ustedes en internet. Carta Fundacional de Hamás. Es el documento corazón de Hamás. Carta Fundacional de Hamás. Búsquenlo. Y lean lo que dice que los judíos somos los culpables de todas las guerras, que hay que acabar con los judíos del mundo. Literalmente dice. ¿Y no será que este grupo de Hamás específicamente ha sufrido las consecuencias de todos los actos que ustedes han hecho en contra de los palestinos? ¿No serán hijos, primos, sobrinos de todas las personas que ustedes han matado? ¿Cómo esperan de que no los quieran ver muertos por todo el mundo después de todo lo que le han hecho a los palestinos? Que primero hay que empezar con acabar a los judíos de Israel y luego con los judíos del mundo. Lean. Eso es lo que dice Hamás. Es lo que dice la ideología, no solo de Hamás, de todos estos grupos. Hezbollah, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, Nusra, todos estos grupos dicen eso. Pregunta para ustedes, mi audiencia y todo el mundo. ¿Ustedes creen que estos grupos lo decían
antes de 1947. Yo no. ¿Ustedes creen que estos grupos decían esto antes de saber del plan de los judíos de volver a tomarla a Israel? Yo casi estoy seguro que este movimiento se creó después de que ustedes invadieron y se quedaron con esas tierras de Palestina. Entonces, cuando dicen, no, es que los palestinos solo quieren un país. Hamas no pide un país. En ningún lugar ustedes vean en la constitución de Hamas, en su carta fundacional, en ningún lado dicen que ellos quieren un país. Lo que dice es que ellos quieren expulsar a los judíos de esta... ¿Y qué tiene de malo eso? Si eran los palestinos, eran los musulmanes los que vivieron en esa tierra durante 2000 años. Porque en serio, o sea, vamos a aceptar, porque es la realidad, aceptemos todo, que originalmente los judíos hace 2000 años, cuando estuvo la Biblia y todo eso, que los judíos sí eran predominantemente quienes estaban en esas tierras, ¿verdad? Pero también después de los judíos, después de que ya no estuvieran los judíos, yo no sé si ustedes sabían o no, pero como 400 o 500 años después de los judíos era predominantemente, Israel fue predominantemente cristiano. Y luego después de como el año, no recuerdo, pero hace como 1600, no, como 600 o 500 años más o menos que tienen los palestinos ahí, consecutivo, seguido. Entonces, estos judíos dicen que estas tierras son nuestras 2000 años después de que se salieron de esas tierras porque la Biblia lo dice. Y usan la Biblia como si fuera el testamento de una casa y decir, porque Dios lo dice, yo aquí vengo por mis huevos. Cuando, claro, yo soy de los que dice, hay que respetar la Biblia y todo, y las religiones de cada quien está bien, pero ¿cómo respetas a la religión de alguien si con su Biblia, con su religión, la usan para matar, para oprimir a otras gentes que son inocentes? Eso es imposible. Por lo mismo, yo ya no le tengo simpatía a grupos, a estos sionistas, para nada. Por mí, que les vaya de lo peor. El problema es que no les va a ir de lo peor, porque siempre está Estados Unidos o cualquier otro país fundándolos, dándole armamento a los israelíes. Entonces así, eso va a ser imposible que grupos como él llama terroristas, como Hamas, que acaben con ellos porque están fundados por los más ricos del mundo. Si nosotros mantenemos a esta bola de holgazanes, nosotros somos los que les damos billones y billones de dólares para que ellos se mantengan. No sabemos ni por qué nos ofrecen nada, no tienen nada que ofrecer Israel, mucho menos los judíos a Estados Unidos. Y solamente esta ayuda que le hemos dado a los israelíes, al contrario, ha causado mucho odio entre el Medio Oriente y Estados Unidos, y con justa razón. Nosotros no tenemos nada que hacer en el Medio Oriente y desde hace mucho debimos de habernos salido de ahí en vez de estar desestabilizando a todos los países, Siria, Libia, Yemen, como los hemos bombardeado, Afganistán, a Irak. Nosotros hemos sido los causantes del odio que hoy muchos países sienten hacia Estados Unidos. De otra manera, sin todas estas matanzas, nadie nos odiaría tanto y no hubiera tantos extremistas. Nosotros los creamos. Es lo que dice. Y también traen un hadith que dice que, esto es en Bukhari, creo que está, un hadith que dice que van a exterminar a todos los judíos, que los judíos en el día del juicio final, los musulmanes van a matar a los judíos y los judíos nos vamos a esconder detrás de piedras y árboles y que la naturaleza se va a poner en contra de los judíos. Señores, esto, lo que ustedes ven, todo este caos, toda esta destrucción, esto no es un conflicto territorial. Entiendan que Israel ya trató, se intentó darles a los palestinos, ¿sí? Los árabes de la península arábiga que llegaron, ¿sí? Que se pusieron el nombre palestinos en los años 60. Este estúpido cree y nos quiere lavar el cerebro con que los palestinos se pusieron palestinos en los 60 y que eran musulmanes que llegaron de otro lado y ellos son los que se pusieron palestinos. Como si estuviéramos tontos. Nos quieren mentir en nuestra cara, estos idiotas. Como si no pudiéramos agarrar una Biblia viejita o googlearlo, que hasta en la misma Biblia viene el territorio de Palestina. ¿A ustedes no les da coraje que les mientan en la cara? A mí sí. Los verdaderos palestinos somos los judíos.
Ah, cabrón, entonces estás diciendo que los palestinos se pusieron ese nombre en los 60, pero que ustedes son los palestinos verdaderos. Entonces, ¿cuál es la verdad? Les recuerdo el nombre Palestina, se lo pone el emperador Adriano a Judea, ¿sí? Que lo toma un nombre Heródoto de las costas de Ashkelon, que por Heródoto lo saca. Pero el punto es que en la época de Adriano, los palestinos éramos los judíos. No, de hecho a los judíos los corrieron de lo que fue Israel y luego renombraron a Palestina y esos, los musulmanes y cristianos que se quedaron, ellos eran los palestinos. Ustedes andaban por todos lados del mundo, en Europa, en Asia, en todos lados, menos en el Medio Oriente. De repente, ya en el siglo XVIII, XIX, empiezan a llamar incluso también en el siglo XIX, a los judíos se les llamaban los palestinos, a los judíos. Hay documentos del Imperio Otomano que los judíos éramos los palestinos. Ya entendí lo que quiere decir este estúpido. Básicamente, Palestina era toda la tierra y había judíos palestinos, cristianos palestinos y musulmanes palestinos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir judío, no quiere decir israelí. Israelí ya no existía. Entonces sí había mucha gente de todas las religiones y eran considerados todos palestinos porque habían nacido en Palestina. No que los judíos son los palestinos originales, porque así no es. En los años 60 se inventaron ese pueblo que pide un territorio que en verdad no lo pide, sino que Occidente creen que ellos quieren un país. Ustedes en Occidente tienen que entender que este no es un conflicto por territorio. Este es un conflicto por si Israel existe o no existe. Si les digo que estos judíos son bien mentirosos, este conflicto no es si Israel existe o no. Este conflicto es si Israel existe o no en el territorio de los palestinos, de los árabes. Por esto es este conflicto. Y nosotros vamos a hacernos y asegurarnos que Israel va a existir para siempre. Ya la pasamos mal. La primera destrucción con los babilonios, no aprendimos la lección. Segunda destrucción con los romanos. 2000 años después aprendimos la lección. De aquí no nos mueve nadie. Pero entonces si estás diciendo que no es un conflicto por territorio, estás diciendo que no te vas a mover de ahí por las atrocidades y que ya aprendiste por lo del pasado y que nadie te va a mover de ahí, entonces estás aceptando que este conflicto por el que están peleando en realidad es por el territorio que ustedes le robaron a los palestinos. No nos mueve ni Hamas, ni Irán, ni ningún enemigo. Y quiero decir un último mensaje para mis amigos judíos en la diáspora. Todos los que nos miran en nuestro canal que son judíos. El antisemitismo o la judiofobia y los ataques contra judíos se han incrementado mucho en todo el mundo. Como les dije, yo soy antisemita o judeofóbico, como dice él, pero no de la manera que lo dice él. O sea, por ejemplo, soy transfóbico como me lo dicen a mí, pero no porque en realidad les tengo una fobia, sino por lo que hacen ellos. Sus acciones me hacen estar en contra de los trans. Entonces, al igual, si los judíos no hubieran hecho lo que han hecho, lo que hicieron en Berlín, de ser unos degenerados y luego ahora de quedarse con Palestina y matar a mucha gente inocente, obviamente no tendríamos motivos por qué detestarlos y los dejaríamos vivir en paz. Pero estos son igual que los trans. O sea, dicen, no, nosotros merecemos estar en lugares de mujeres. Y no, o sea, mereces vivir, pero no mereces vivir en donde y como tú quieres, nomás por tus huevos. Y si quieres seguir viviendo así, entonces vas a tener problemas con gente que piensa normalmente. Vas a tener mucha oposición porque lo que estás haciendo está mal. En Estados Unidos, en los campuses universitarios, en Rusia hubo un pogrom en un aeropuerto y fueron literalmente a matar israelíes que llegaron a un aeropuerto. Literalmente hay una grabación entrevistando a un niño y le preguntan por qué viniste acá. Un niño ruso, sí, que musulmán que vino al aeropuerto a matar judíos. Le preguntan al niño a qué viniste. No, a degollar judíos. Y muestra, en su mochila tiene un cuchillo. Y dice, no, vine a degollar judíos. Un niño en Rusia. ¿Qué está pasando en Europa? Están quemando sinagogas. En Latinoamérica, grafiteando sinagogas. Nicaragua, ¿qué pasó? Un cementerio judío. Lo llenaron de esvásticas, destruyeron lápidas. Se están metiendo con los muertos judíos. Francia, amenazas bomba a escuela. España, en todo lado. El odio a los judíos está en todo el mundo. Lo peor de todo es que sí le creo. Sí hay muchos musulmanes alrededor del mundo queriendo acabar con los judíos, sea como sea. Tanto que se han puesto bombas, tanto que se esconden navajas, pistolas y empiezan a disparar a cualquier judío. Sí le creo que hay mucha gente radicalizada. Pero
¿Y qué tal si la mamá de ese niño o el papá fue acribillado por un soldado de Israel por nada? ¿Ustedes no se radicalizarían? ¿No pensarían ustedes que atrocidades cometidas hacia su familia, hacia algún familiar o alguien, no los va a afectar mentalmente al punto de llegar a que toda su meta, todo su objetivo de su vida sea acabar con la gente que los hizo sufrir tanto? Es inevitable pensar en eso, pero aún así estas personas se hacen las víctimas. Yo no hice nada y simplemente nos quieren matar. Vean, hasta unos niños, ¿cómo puede ser posible que unos niños nos quieran matar? ¿Y cómo puede ser posible que ustedes maten a tantos niños? Si se les hace muy atroz que un niño vaya a cometer un acto malo hacia ustedes, ahora ustedes piénsenlo. Y los cientos y miles de niños que han matado inocentemente, ¿ustedes no se sienten como monstruos después de eso? Entonces, cuando vienen estos locos a decirme, no, la solución es que los judíos que vivimos en Israel, que se vayan. ¿A dónde nos vamos? ¿A España? ¿A que nos pongan una bomba en la sinagoga? ¿A Estados Unidos? ¿A que nos empiecen a lo que están haciendo en Estados Unidos en este momento? ¿A dónde vamos? ¿A Rusia? ¿Que nos hagan un pogrom en el aeropuerto? Los judíos solo tenemos una tierra. Esto. Dice, hay una canción, Elia de Tzahevet, no tengo otra tierra. Esta tierra es la nuestra. No nos vamos de aquí. Como les dije al principio del video, esta es una guerra por territorio. Él mismo decía que no y ahora está aceptando que sí, que esta tierra es de ellos y que no se van a ir y que a la chingada al mundo como se sienta, a pesar de todo lo que vayamos a hacer por nosotros intentar recuperar estas tierras después de 2000 años de no haber estado, que tiene que matemos a gente inocente, que tiene que cometamos atrocidades, que tiene que matemos de hambre a mucha gente, predominantemente niños. No importa, nosotros vamos a hacer lo que sea para quedarnos con esta tierra. Y si es acabar con los 2 millones de palestinos, con bombas, balas, como sea, así le vamos a hacer. Así no les guste a ellos. Así nos critiquen porque ya nosotros los judíos ya sabemos qué es no tener un país. Ya vimos las consecuencias de no haber tenido un ejército hace 80 años, cuando los nazis, los alemanes, los europeos, los occidentales nos estaban masacrando en campos de concentración. Ya sabemos qué es y aprendimos la lección. No gracias. Ya aprendimos la lección, no gracias, nosotros ya no nos van a meter en campos de concentración, ahora nosotros somos los que vamos a meter a gente en campos de concentración, a pesar de que nosotros nos quisieron matar porque somos unos degenerados, nosotros vamos a hacerle lo mismo a gente inocente. ¿Por qué? Porque no se quiere ir de nuestros territorios, porque son de nosotros. Dios nos dijo que aquí es nuestro y no nos vamos a ir de aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo, somos las personas especiales que venimos en el Torá, somos importantes. Entonces, como nosotros somos los dueños originales, de acuerdo al Torá, de estas tierras, pues no nos vamos a ir. Pero este no es un conflicto por territorio, damas y caballeros, no crean, es que los islamistas son los malos, ellos son los que nos ven a nosotros como personas de segunda, siendo que nosotros les hacemos lo mismo, ¿verdad? Preferimos un ejército, defendernos, que no se metan con nosotros, y si al mundo no le gusta y prefieren criticarnos porque Israel nos defendemos del terror islámico a cada vuelta, pues critíquenos, porque yo prefiero a un Israel criticado por el mundo, que todos nos critiquen por defendernos. Yo prefiero eso a un Auschwitz, a un campo de exterminio nazi, donde todo el mundo callado. No nomás aprendieron la lección, aprendieron a cómo torturar a la gente, efectivamente, aprendieron cómo ser los malos de la historia. Ustedes se fueron de pasar de pobrecitos los inocentes que los venían cazando porque son unos judíos inocentes se fueron de eso a ser el victimario. Ahora ustedes de todo lo que se quejaban que Hitler les hizo, ahora es inválido, ya no lo pueden usar en ningún argumento porque ustedes hacen peor. Ustedes matan a más niños de lo que Hitler se hubiera imaginado. Ustedes lo hacen de una forma más efectiva y cruel. Ustedes son los que se causan este odio y aún así se hacen pasar por las víctimas. Son ustedes los malos de la historia. De brazos cruzados, prefiero un Israel criticado a un Auschwitz donde todo el mundo está contento. Los judíos que estaban quemando, te aseguro que no estaban callados.
Y para serles franco, a estas alturas de mi vida me he dado cuenta que tal vez Hitler no estaba tan mal en lo que hizo. ¿Qué tal si Hitler ya sabía que estos sionistas tenían un plan de ir a acabar, de matar, de desalojar a mucha gente por el simple hecho de que ellos se creen lo que son los judíos originales y que pertenecen en esas tierras por sus huevos? ¿Qué tal si Hitler ya sabía del plan maléfico de estos judíos? ¿Ustedes no creen que le daría un pretexto a Hitler haber hecho lo que hizo? Yo sí lo creo así. El único motivo por el que te tienes que defender de los que tú le llamas terroristas islámicos es porque ustedes los hicieron terroristas al hacer todas las cosas malas que han hecho al momento de recrear Israel. Ustedes no estuvieran viviendo por esto si no lo hubieran causado. Ustedes que dicen, ay, es que nosotros como ya sufrimos lo que nos hizo Hitler, ahora eso nos da derecho a nosotros a hacerle exactamente lo mismo que nos hacían a nosotros, pero a otras personas que no tuvieron nada que ver con el holocausto. Eso es lo que me dicen las palabras de este güey, y cualquiera que le crea a todo lo que dice a este israelí mentiroso es un tonto. Ustedes han sido, yo también lo fui, créanme, yo también lo fui. No sé cómo nunca me metí más en este tema y leer bien de todo lo que había sucedido en realidad. Dejé que, igual que todos los temas que la escuela me propagandizara, me dijera la narrativa, en vez de yo mismo ver la información por mí mismo, dejé que los demás me lo dijeran. Tenía los ojos cerrados hacia todo lo que tenía que ver con Israel. Yo en serio, yo pensaba, pobrecitos de ellos, pues es que ellos nomás quieren vivir en su territorio, nada, que yo no sabía todo lo que han hecho para obtener ese territorio. Y la gente que quedó viva, que dejaron viva a estas personas, lo único que quieren es venganza, y con justa razón, si me preguntan a mí. Pero es como les digo, estas personas son como las mujeres trans, como estos hombres que a huevo quieren meterse a donde nadie los quiere. Nadie los quiere ahí, y ellos quieren decir que esos lugares nos pertenecen, cuando claramente sabemos que no. Eso fue todo. Cuídense mucho, denle un like y suscríbanse, y nos vemos hasta la próxima. Ahí me dejan en los comentarios del video a ver qué piensan de este individuo, o a ver si hasta yo estoy mal. Déjenmelo saber.